Conciencia Radio, periodismo e investigación. Porque la información tiene valor. Muchos están enojados. Otros están hasta la Otros abusan de lo que tienen. Y otros ya los conocemos. Se sirven con la cuchara grande. Es tiempo para un nuevo episodio de Hasta en la Cocina. Efectivamente, les abro las puertas de mi cocina para platicar un poquito sobre diversos temas que me gusta compartir con todos ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre el Vaticano, pero no sobre esta, elección del nuevo Papa, que es León XIV, que sí marcó un hito histórico para la Iglesia Católica. Sabemos que es procedente de Perú y también es estadounidense. Su ascenso al trono allí de San Pedro representa un símbolo de diversidad y esperanza para millones de fieles en América Latina y en el mundo. Sin embargo, apenas resonaron las campanas ahí en la Basílica de San Pedro, una nube de controversia oscureció la celebración. Y aquí es donde yo quiero hablar. Está la red de sobrevivientes de abuso por sacerdotes, por sus siglas SNAP en inglés. Emitió una acusación contundente, alegando que León XIV, durante su tiempo como obispo en Perú, encubrió casos de abuso sexual cometidos por clérigos. Esta denuncia, que fue presentada el mismo día de su nombramiento, plantea preguntas inquietantes sobre el futuro de su pontificado y la capacidad de la Iglesia para enfrentar su crisis más persistente. Así que si te interesa este tema, te invito a quedarte, y si eres nuevo, suscríbete al canal y sobre todo activa esa campana para que te enteres de inmediato sobre estas publicaciones que hacemos aquí en CR. También, por otra parte, quiero mencionarte que estos programas de Hasta en la Cocina son del género de opinión, es decir, no estoy dando noticias, no las estoy analizando, únicamente estoy dando mi punto de vista, ¿ok? Y bien, ahora sí, continuando con esta organización SNAP, que ya lleva casi 4 décadas de lucha por las víctimas de abusos clericales, no es nueva en este escenario de la confrontación con la jerarquía eclesiástica. Su historial incluye haber destapado escándalos que han sacudido a la Iglesia desde el caso de Boston en 2002 hasta las revelaciones sobre Marcial Maciel, que fue un escandalazo, Su acusación ahora contra León XIV, aunque carente de detalles específicos en los reportes iniciales, no puede descartarse como mera especulación. Aquí SNAP ha exigido que el nuevo Papa en sus primeros días tome medidas concretas, que es destituir a obispos cómplices, abrir archivos de casos de abuso y establecer una política universal de tolerancia cero. Estas demandas, por supuesto, no son nuevas, pero resuenan con urgencia en un momento en que la Iglesia busca recuperar lo que es la confianza de sus fieles. El nombramiento de este León XIV debería ser un momento de renovación. Su origen latinoamericano y su trayectoria pastoral podrían haberlo posicionado como un líder capaz de tender puentes entre la tradición y las demandas de un mundo moderno. Sin embargo, esta denuncia de SNAP plantea una disyuntiva. ¿Será León XIV un papa que enfrente con valentía las heridas del pasado o sucumbirá a la inercia institucional que ha protegido a los culpables durante décadas? La falta de transparencia en los casos de abuso ha sido una herida abierta en la credibilidad de la Iglesia. Y las acusaciones de encubrimiento, incluso si no están plenamente corroboradas, alimentan esta percepción de que la jerarquía sigue priorizando su imagen sobre la justicia. Es cierto que las acusaciones, por ejemplo, de SNAP, no han presentado evidencia pública detallada sobre los supuestos encubrimientos de León XIV, pero esto podría interpretarse como una maniobra apresurada para presionar al nuevo pontífice. Sin embargo, ignorar estas denuncias sería un error. La historia reciente de la Iglesia muestra que muchas acusaciones inicialmente fueron desestimadas y terminaron siendo confirmadas tras investigaciones rigurosas. El Papa Francisco, a pesar de sus reformas, enfrentó críticas por su manejo de casos como el del obispo chileno Juan Barros o León XIV, que también hereda un legado de escepticismo hacia las promesas de cambio.
En este contexto, León XIV tiene una oportunidad única, pero también un desafío monumental. Su pontificado podría definirse por su respuesta a esta crisis. Adoptar, por ejemplo, una postura de absoluta transparencia, cooperando con las investigaciones civiles y apoyando a las víctimas. Y no solo respondería a las demandas de SNAP, sino que enviaría un mensaje poderoso, que sería que la Iglesia está dispuesta a purgar sus pecados institucionales, digámosle así. Pero por el contrario, cualquier intento de minimizar o desviar estas acusaciones podría profundizar la desconfianza y alejar aún más a los infieles que ya cuestionan la autoridad moral de la institución. Aquí esta elección de un papa es un momento de esperanza, pero también de escrutinio. León XIV no puede permitirse ignorar la sombra que SNAP ha proyectado sobre su nombramiento. Las víctimas de abuso merecen justicia y los fieles merecen una iglesia que no solo predique la verdad, sino realmente la viva. En sus momentos está a demostrar que su pontificado será un faro de renovación y no otro capítulo de promesas incumplidas. Aquí quiero hacer una pequeña pausa. Bueno, como ustedes saben, lo que es unacura.com en este mes de mayo está en promoción. Si te interesa conocer estos dos suplementos, uno que es el PCI, que te ayuda a fortalecer tu sistema inmune, entre otras cosas, te invito a que vayas a unacura.com y lo conozcas. Si te interesa desintoxicarte de manera natural, te invito a que conozcas el Desintox. Ve a unacura.com y ponte a leer un poquito de los beneficios que tiene lo que es suplemento natural. Y aprovecha sobre todo ahorita la promoción que está del mes de mayo, ¿ok? Bien, pues ahora vamos a otro tema muy importante dentro del Vaticano y que pues no lo quieren tocar mucho, y son estos escándalos, poder y secretos de este historial turbio del Banco del Vaticano. Este Instituto para las Obras de Religión, por sus siglas IOR, conocido mundialmente como el Banco del Vaticano, ha sido durante décadas un foco de poder, misterio y controversia. Este fue fundado en 1942 por el Papa Pío XII, pero con antecedentes que se remontan hasta 1887 con la famosa Comisión para las Causas Pías de León XIII. Esta entidad financiera no ha dejado de protagonizar titulares en los medios internacionales, y no siempre por razones virtuosas, aunque en los últimos años, especialmente desde la llegada del Papa Francisco en el 2013, se han hecho esfuerzos visibles por limpiar su imagen, introducir prácticas modernas de transparencia y erradicar los manejos turbios. Aquí el Banco del Vaticano continúa siendo un símbolo de los secretos financieros mejor guardados del mundo católico y un imán, por supuesto, para el escándalo. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque, por supuesto, Papa Francisco le está dejando legado lo del Banco del Vaticano, y está tremendísimo porque es una historia de este banco manchada por fraudes, lavado y conexiones criminales. Sabemos que este Banco del Vaticano ha sido objeto de múltiples investigaciones por corrupción, blanqueo de capitales y malversación de fondos. Y uno de los escándalos más recordados es el caso del Banco Ambrosiano en la década de 1980, cuando el entonces presidente Roberto Calvi, que era apodado el banquero de Dios, apareció colgado bajo el puente Blackfriars ahí en Londres, en circunstancias misteriosas. Calvi tenía vínculos con el Banco del Vaticano y con la logia masónica Propaganda Due, la P2, así como con la mafia italiana. La desaparición de más de $1.000 millones jamás fue aclarada del todo. El caso Ambrosiano, por supuesto, desnudó las sombras de una banca que operaba con total opacidad y que era utilizada como refugio de las fortunas ilícitas, incluida la de los dictadores, organizaciones criminales y funcionarios corruptos. Durante años, aquí el Banco Vaticano ha servido como bóveda para ricos anónimos, jerarcas eclesiásticos, gobiernos y figuras públicas que encontraron en esta entidad un lugar ideal para custodiar grandes sumas de dinero sin el escrutinio de los organismos fiscales de sus respectivos países.
Si bien aquí el Vaticano asegura hoy que el 48% de sus clientes son órdenes religiosas y el 28% departamentos de la curia y nunciaturas, también reconoce que miles de cuentas ya fueron cerradas por incumplimiento o falta de justificación legal. Aunque aquí se considera que se ha hecho un esfuerzo por limpiar la casa, no se puede ignorar que a lo largo de su historia han confinado en el Banco Vaticano personajes de alto perfil y países con regímenes autoritarios, desde América Latina hasta África, Asia. Dictadores y oligarcas utilizaron la neutralidad del Vaticano para mover dinero discretamente. Países como Argentina, Filipinas, Chile, España, Italia, México, Nicaragua y varios estados africanos han figurado en informes de prensa y filtraciones relacionadas con movimientos sospechosos dentro del banco. A esto se suma la complicidad de miembros de la alta jerarquía eclesiástica que utilizaron la institución para desviar fondos, evadir impuestos o financiar actividades no siempre religiosas. Entonces yo digo, transparencia, ¿en serio? Porque desde 2013, lo que fue el Papa Francisco, emprendió una cruzada por reformar la institución. Continuó el trabajo que Benedicto XVI inició antes de renunciar y firmó acuerdos fiscales con Estados Unidos e Italia para intercambiar información financiera. Además, esta banca vaticana se comprometió a actuar bajo los principios éticos católicos y someterse a auditorías externas, como la realizada por la firma Flavis Mazars desde 2019. Pero aún persisten dudas. En su informe anual del 2023, el banco revela que no previó provisiones fiscales porque no hay tasa sobre las ganancias operativas en la Ciudad del Vaticano. Es decir, opera sin pagar impuestos, salvo por su filial en Italia. O sea, este vacío ha sido aprovechado durante décadas por clientes que buscan, por supuesto, esquivar controles fiscales en sus países. Entonces yo digo, ganancias en nombre de Dios. En el 2023, este banco reportó beneficios netos de 30.4 millones de euros, un 3.4% más que el año anterior. Aparentemente una banca saludable. Sin embargo, la pregunta que muchos se hacen es, ¿quién se beneficia realmente de estos ingresos? Se señala que 13.6 millones de euros fueron destinados a obras caritativas y decisiones avaladas por la Comisión de Cardenales. Sin embargo, este grupo de supervisores compuesto por 5 cardenales, entre ellos Christoph Schönborn y Luis Antonio Tagle, funciona con escasa supervisión pública y bajo un modelo de gobernanza opaco ajeno a los estándares democráticos de otras entidades bancarias. Ahora, aquí es otro dato muy importante, el papel de las élites y los fichajes estratégicos. Se sabe que el Consejo de Superintendencia de este Banco Vaticano no está exento de nombres rimbombantes. Entre sus miembros figuran 2 antiguos altos ejecutivos del Banco Santander, lo que es el español Javier Marín Romano, ex CEO de la entidad, y el chileno Mauricio Larraín Garcés, con más de 2 décadas de experiencia en la banca privada de su país. Además, se sabe que en un gesto progresista, Francisco permitió la incorporación de la primera mujer a este órgano, lo que fue la abogada filipina Sheila Mari L. Uriarte Tan. Aunque se presenta como un techo de cristal roto, no deja de ser parte de una estrategia de lavado de imagen más que de una verdadera democratización interna. Ahora, yo digo, ¿el banco de Dios o más bien del silencio? Porque este Banco Vaticano tiene más de 12,000 clientes, mueve 5.400 millones de euros en activos y sigue siendo un instrumento de poder discreto que opera en 112 países. A pesar de sus intentos por modernizarse, se puede decir,
Su historia sigue cargando con décadas de encubrimientos, corrupción y vínculos obscuros. Aún hoy, la Banca Vaticana es uno de los enclaves más difíciles de auditar a fondo, un santuario financiero protegido por la religión, la diplomacia y el poder. Pregunto, ¿puede el Vaticano realmente limpiar una institución que ha sido usada durante años como caja fuerte de los poderosos del mundo? Vayamos a los escándalos, las fortunas y las figuras controversiales. Durante décadas este banco ha sido un foro de controversias financieras. A pesar, les repito, de esos esfuerzos por modernizar y transparentar sus operaciones, su historia está marcada por escándalos que involucran a figuras públicas y gobiernos de diversos países. Vayamos al escándalo histórico como ya les mencioné al inicio, del caso Calvi, ¿no? Y el banco también Ambrosiano, que fue en 1982, donde la quiebra del Banco Ambrosiano reveló una red de operaciones financieras irregulares que salpicó al Vaticano. Roberto Calvi, que era el presidente del banco, como les dije, fue encontrado muerto en Londres en circunstancias sospechosas. Aquí el Banco Vaticano, entonces presidido por el arzobispo Paul Marcinkus, poseía una participación significativa en el Ambrosiano y fue acusado de complicidad en el desfalco de aproximadamente 1.500 millones de dólares. Ahora, también está en el 2012 la filtración de documentos confidenciales conocidas como Vatileaks, donde expuso casos de corrupción y mala gestión dentro del Vaticano. Estas revelaciones debilitaron, por supuesto, la autoridad del Papa Benedicto XVI y contribuyeron a su renuncia en el 2013. Fue un escandalazo, ¿eh? También la condena del cardenal Angelo Becciu, que fue en diciembre del 2022, donde este cardenal fue condenado a 5 años y medio de prisión por malversación y estafa. Es un caso que costó al Vaticano hasta 166 millones de euros. Becciu fue acusado de inversiones especulativas y desvío de fondos destinados a obras caritativas. Ahora vayamos a los clientes del Banco Vaticano y estas fortunas internacionales. Se sabe que ha sido utilizado por diversas figuras públicas y gobiernos para gestionar fortunas. Aunque el Vaticano ha implementado reformas para mejorar la transparencia, históricamente ha sido un refugio para fondos de origen cuestionable. Repito, dictadores y gobiernos. Se han reportado que dictadores como Ferdinand Marcos de Filipinas y Augusto Pinochet de Chile en aquella época utilizaron, sí, el Banco Vaticano para ocultar fortunas personales. Además, gobiernos, les repito, como Argentina, México y Nicaragua, fueron vinculados a operaciones financieras a través de este banco. Figuras religiosas y políticas, miembros de la alta jerarquía eclesiástica y figuras políticas han sido clientes de este banco. Esta falta de supervisión y la opacidad en las operaciones permitieron el uso del banco para fines personales y políticos. Entonces, estas reformas y las transparencias desde la llegada del Papa Francisco del 2013, que él trató de limpiar la imagen, que vio que era un relajo el Banco, el Vaticano, de todos los escándalos que se dieron, pues trató de implementar medidas para reformar, incluyendo esta firma de acuerdos fiscales, como les dije, Estados Unidos e Italia, y esta incorporación de auditorías externas. Sin embargo, esa efectividad de estas reformas, pues sí fueron cuestionadas, debido a esa persistencia de escándalos y sobre todo a la resistencia interna del Vaticano sobre esos cambios. Ahora, ya para finalizar, para aquellos que estén interesados en explorar más sobre estos escándalos financieros del Vaticano, aquí en la descripción del video les voy a poner la recomendación de unos libros donde realmente se hablan de cosas muy tremendas sobre estos secretos del Vaticano, donde pues sí, desvelan lo que es el imperio financiero. Y bueno, hay varios temas de libros que aquí en la descripción del video, les repito, van a venir por si les interesa pues un poco ver una visión más detallada, ¿no?, sobre estas operaciones financieras y sobre estos escándalos asociados.
Pues bueno, llego al final de esta transmisión. Me interesa muchísimo. Dejen sus comentarios, sobre todo dejen su like y compartan estos videos. Y los espero nuevamente aquí en Hasta en la Cocina. Cuídense mucho. Bye bye. Conciencia Radio TV.